Buenos días, estimados hermanos, también amigos que vienen a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, dándole en primer lugar agradecimiento y gratitud a Dios porque Él es el que nos da la vida y a ustedes la oportunidad de poderles compartir la palabra de Dios, ¿no? En esta mañana. Ya, bien, para este día he traído un tema que espero que lo comprendan. Es un tema que lo he preparado y es entendible, ¿no? El título es ¿cuántas veces debo perdonar a mi pareja infiel, ¿no? Interesante, ¿no? Ya, como introducción a este tema, cuando Dios nos abre la oportunidad al perdón es infinito, pero una infidelidad en un matrimonio es muy grave por ser sagrado ante los ojos de Dios, por ser la primera institución en la tierra. Por tal razón, Él da una salida a la víctima, en este caso de adulterio, ¿no? Tenemos también el texto de Mateo 5:32. Ya. Para que ustedes vayan guiándose del tema, tenemos 5 puntos que vamos a tratar en esta mañana. El primero es el perdón que demanda Dios. Segundo, el amor en relación con el perdón. Tercero, ¿vencerá el amor para perdonar un adulterio en el matrimonio? Y el cuarto, ¿qué contribuye a mi pareja infiel a dejar el pecado? Y quinto, actos que no debo realizar con mi pareja infiel, ¿no? Ya. Entonces, vamos a iniciar. Teniendo en cuenta el texto de Mateo 18, 21 al 22, vamos a ver qué nos dice. Es el primer texto. Mateo 18, 21 al 22. Son las palabras del apóstol Pedro, ¿no? Dice así: entonces se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? De que Dios nos provee de su misericordia y su bondad ilimitada, como nos decía, ¿no? Ya. Teniendo en cuenta estas palabras, nosotros también tenemos que analizar qué es lo que nos trata de decir de acuerdo al tema, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi pareja infiel? Recordemos que Dios da la salida, en este caso, al hombre, o en este caso a la víctima de adulterio, es por 2 razones. Tanto que en este caso sea la víctima de adulterio, o en este caso que la pareja, digamos en este caso, muera, ¿no? Ahí tiene únicamente la salida para volverse a casar. Lo libra de los pactos matrimoniales. Eso tenemos que tener en cuenta. Mientras tanto está ligado. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser que una pareja ahora mismo, porque dicen no me comprendo con mi esposa, entonces yo me separo. Pero esa persona puede irse lejos. Incluso puede tener un matrimonio, 2, 3, ya. Y son aprobados por los hombres. Las leyes civiles obviamente los casan, ¿no? Pero ante Dios está ligada, ¿no? Al primer matrimonio. A excepción, como les digo, en este caso, que sería el que sea víctima de adulterio. Ahí Dios ya prácticamente da por sentado de que ya no cumplió los votos matrimoniales y por lo tanto sí le da la opción de volverse a casar. Ya. Y también otra por la muerte de su esposo o cónyuge, ¿no? En este caso. Los textos que nos hablan eso tenemos en Romanos 7, 2, 3 y Mateo 7, 10, 11. Vamos a ver, estos 2 textos tienen mucha relación. Romanos 7, 2, 3. Ya. Dice así: la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que lo unía a su marido.
Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera, ¿no? Entonces, en este caso, la muerte y, como les vuelvo a decir, ¿no? La víctima de adulterio únicamente tiene la salida de poder volverse a casar, ¿no? Y también el texto de 1 Corintios 7, 10 y 11. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es un mandamiento, ¿cómo sería? Explícito, ¿no? Ya. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. También nosotros podemos encontrar en Malaquías 2 en adelante, nos habla de que Dios aborrece el repudio. O sea, es decir, repudio es abandonar, es lo mismo, ¿no? El abandono, Dios aborrece. Ya, cuando nosotros hacemos el compromiso matrimonial, es un acto que no lo estamos haciendo ante los hombres, porque sabemos y hemos estudiado de que únicamente el registro civil únicamente registra, pero más Dios es el que aprueba en este caso el matrimonio, ¿no? Ya. Entonces, si estamos hablando de que solo esas son las razones que Dios da para la salida, en este caso para poder, tener una nueva oportunidad o volverse a casar, entonces nosotros podemos analizar, ¿es correcto perdonar a mi pareja infiel? Y para eso vamos a seguir descubriendo más, ¿no? Ya, como les decía, punto número 1, el perdón que demanda Dios. Debe haber en la persona una buena disposición para perdonar el agravio, ¿no? Y tenemos textos, para esto vamos a leer Mateo 5, 38 al 42, vamos a ver qué nos dice. No habla precisamente en relación al matrimonio, nos habla en general acerca del perdón, pero vamos a descubrir qué es lo que nos quiere decir. Mateo 5, 38 al 42, vamos a ver qué nos dice. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ya, recordemos de que en la antigua ley fue permitido esta ley, ojo por ojo, diente por diente. El que era, por ejemplo, cometía homicidio, tenía que morir de la misma manera, ¿no? Moría irremisiblemente. Ya, pero esa ley no fue para abusar de la venganza, sino para limitar el pecado que había en aquel tiempo, ¿no es cierto? Ya, pero eso, cuando viene Cristo y nos dice, mas yo os digo, ¿qué nos está diciendo? De que a veces hay circunstancias en nuestra vida que tenemos que tomar la decisión de perdonar. ¿Y qué es el perdón? Es lo que nos preguntamos. Vean, qué difícil que es perdonar un agravio, una falta, un insulto, alguien que nos haya hecho mal. Por naturaleza los seres humanos guardamos rencor, ¿no es cierto? Queremos vengarlo, queremos, pagarle con lo mismo. Pero más Cristo no nos ha enseñado así, incluso en estos textos tenemos. Solo cuando conocemos a Cristo entonces entenderemos el verdadero amor y el perdón hacia los demás. Mientras tanto nosotros seguiremos practicando la injusticia en este caso, ¿no? Ya, como nos decía, ¿no? También tenemos otro texto, Proverbios 19, 11. Vamos a ver qué nos dice este texto, Proverbios 19, 11. Proverbios 19, 11. Dice así: la cordura del hombre
hombre aplaca su furor, y un honor le es pasar por alto la ofensa, la cordura. Digamos, ese carácter de prudencia, de mansedumbre, de alguna manera de humildad, hace que ante una ofensa de la otra persona, entonces yo pueda aplacar mi ira, ¿no? Ya, porque la palabra misma de Dios nos dice que nosotros, antes de haber conocido lo que es la verdad del Evangelio, nosotros éramos por naturalezas, ¿qué dice? Hijos de ira, como los demás. Ya. Vamos, dice también, del perdón a mi prójimo depende también mi relación con Dios. Ya. También, antes de avanzar con esto, descubramos qué significa la palabra perdón. Dice, perdón significa remisión de una pena merecida, o prácticamente una disculpa, ¿no? También, ¿qué significa perdón? Remisión de una pena, o es un acto de amor y misericordia divina que permite superar el rencor. Es decir, si nosotros lo ponemos en una balanza, obviamente va a ganar, ¿no? La misericordia hacia el rencor, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Es un acto de amor y misericordia como tuvo nuestro Señor Jesucristo, que aún nosotros lo seguimos buscando cada día, ¿no? El perdón de Él. Por eso estamos también reunidos aquí, ¿no? Ya. Como les decía, continuamos. Mateo 6:14. Vamos a ver qué nos dice este texto. Mateo 6:14. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dependemos de que nosotros mostremos misericordia y compasión hacia los demás, para también de esta manera que Dios nos perdone, ¿no? Y ahí es cuando Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, nos cuenta esta historia. Vamos a leer en Mateo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. ¿Qué nos dice esta enseñanza? Bueno, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él hablaba por parábolas. De alguna manera, Él quería que entendiéramos el mensaje, ¿no? Ya. 18, 25, 23 al 35. Dice así. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto a su mujer, e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Vemos aquí, ¿no? En este caso, se podría decir el hombre, que digamos Dios con el hombre, ¿no? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Es decir, no mostró misericordia con su consiervo, en este caso el hombre, ¿no? Ya. Nos dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor, en este caso Dios, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Está clara esta historia, ¿no? Como podemos analizar. Dios le había perdonado de algún modo a este hombre, pero él tenía un consiervo, al cual tenía que perdonar de la misma manera. Pero él no lo hizo, sino que, como nos está aquí hablando de una parábola, dice que lo echó en la cárcel, o sea, le hizo pagar, no tuvo misericordia ni compasión. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que ahí es donde actúe el perdón, ¿no es cierto? Ya.
Y depende bastante del perdón que yo tenga, de esa carga que me deshaga en mí hacia los demás para tener una buena relación con Dios. Eso hace que estorbe, que me impida tener una relación con Dios, ¿no? Ya, también tenemos que recordar de que todas estas cosas que hemos visto, de que tenemos que perdonar, porque Él no ve más el pecado, por ejemplo, digamos, del que mata que del que odia, o del que tiene lujuria con el adulterio. Para Dios es lo mismo, ¿no? Es lo que vino Él a simplificar, ¿no? Cuando estaba aquí y cuando nos dijo que no solo, digamos, el hombre mata con disparar un arma, sino que desde nuestro corazón, porque desde ahí nacen los malos pensamientos. Entonces, Dios, el Creador, Él no califica los pecados. Todo pecado, como nos dice en Juan 3:4, es infracción de la ley. Ya. Vamos a leer este texto, Juan 3:4. ¿Qué nos dice? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo pecado. Normalmente el hombre tiende a juzgar la clase de pecados. Para nosotros se nos hace, un pecado más grande, un homicidio, una violación. Pero cuando tratamos, por ejemplo, de entender una mentira, el odio y cosas así, no los vemos tan graves. Pero para Dios todos los pecados son iguales. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado una regla estándar. Y nosotros, al faltar a esa regla, entonces estamos de alguna manera ofendiendo a su ley, ¿no? Y eso es prácticamente el pecado, ¿no? Ya. Cristo nos dio ejemplo de perdón también. Para esto vamos a leer la historia de Lucas 23:43. Vamos a ver esta historia del ladrón en la cruz, ¿no? Dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos que en otra parte del texto nos dice que los dos ladrones se burlaban de él, ¿no? Le decían, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. Pero vemos aquí que uno de ellos se arrepintió. Bueno, no sabemos, dice que según la historia cuenta de que normalmente para llegar a una cruz se debía cometer alguna sedición o algún acto muy grave, como en este caso puede ser homicidio, robo, para estar en una cruz, ¿no? Pero vemos aquí que Cristo, Él prácticamente los perdonó, no viendo la condición. Con un amor, se podría decir, como hemos estudiado, ágape, es incondicional. Porque, digamos, el hombre hubiera dicho, no, yo, una vez que resucite, van a ver lo que les pasa, ¿no? Eso es lo que dice el hombre, o sea, la venganza del hombre. Pero no, Cristo ahí estaba dispuesto a perdonarle, no importa la condición de pecado por cual estaba ahí. Y el otro también, el ladrón que buscó el perdón, ¿no? Podemos ver de que Cristo nos dio ejemplo de perdón. Tenemos también en Lucas 15, 20 al 22. ¿Qué nos dice? Lucas 15, 20 al 22. Esa es la historia del hijo pródigo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dice esta historia, Dice, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Quién fue movido a misericordia? En este caso, Dios, su padre, pero aquí no está hablando de esta historia. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vemos aquí, ¿no?
la condición de Dios en este caso, por ponerlo así para entender esta historia, que Él está dispuesto para recibir, no importa la condición de pecado, no importa en qué estado viva usted ahora en este momento, sino que Él quiere perdonarnos, ¿no? Ya, Él volvió también, este hijo volvió arrepentido, ¿no? Quería reconciliarse con su padre, también había hecho su parte, ¿no? Que es la cual también nos invita a nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, Dios está dispuesto a perdonarnos, pero también nosotros dar ese primer paso, ¿no? Para poder lograrlo. Ahora, vamos avanzando un poquito, ya en el segundo punto dice, el amor en relación con el perdón. Recordemos que según la Biblia nos habla de que hay 3 virtudes de las cuales son grandes, o atributos que son grandes para Dios. En este caso tenemos la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de ellas nos dice que es ¿cuál? El amor. Porque el carácter de Dios siempre será amor. Él no necesita de pronto la esperanza como nos lo estamos nosotros. No necesita de la fe. Ya. Porque Él, digamos, la perfección de Dios o el carácter o el atributo divino de Dios es el amor. Y el amor por siempre va a existir en la eternidad, ¿no? Ya. Vamos a leer para esto 1 Corintios 13:13. ¿Qué nos dice? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Ya. Dios requiere que el hombre entienda qué es la palabra amor. Normalmente el mundo dice, le pone muchos conceptos al amor, ¿no? Dice que el amor es, de alguna manera, sí, tiene que ser leal, tiene que ser comprensible. De pronto el amor de noviazgo, ¿no? Se entiende. De pronto tiene otros conceptos. Pero si vamos nosotros a la palabra de Dios, encontramos de que el amor es lo que Dios nos ha dejado, ¿no? Como nos dice en 1 Corintios 13, 4 al 7. Y podemos leer para entender qué es la palabra amor, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Ya, cuando nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿usted cree que está correcto de que tengamos que soportar una infidelidad? No me parece, ¿no? Porque estamos hablando de que la otra parte también tiene que demostrar amor. Y cuando la otra parte demuestra amor, entonces ¿qué va a hacer? No va a hacer nada de lo indebido, como en este caso nos dice aquí. También no va a buscar lo suyo, porque normalmente los actos de infidelidad muchas veces están ligados a que yo sea egoísta, solo pienso en mí mismo, en mi felicidad. Es que ya no soy feliz con la otra persona, entonces yo busco, mi propia felicidad. Cuando yo debo, ¿qué? Esmerarme por buscar la felicidad de ambos, de los dos, ¿no? Como Dios nos demanda, ¿no? Y si nosotros queremos entender qué no es amor, simplemente tenemos que recurrir a estos textos. Porque todo lo contrario a lo que es el amor, quiere decir que no hay amor, ¿ya? Entonces está claro, ¿no? Cuando nosotros, incluso jóvenes o parejas, ahora descubramos, bueno, mi pareja sí me ama y yo veo en esos atributos de parte de Dios. Si de pronto hay irritación todos los días reclamándome o de pronto por ahí hace algo indebido o de pronto, no sé, ¿no? Hay una mala actitud,
es todo lo contrario a lo que nos habla el amor, ¿no? Aquí nos dice que el amor no hace nada al individuo, no guarda rencor, no se irrita, más bien todo lo perdona. Una persona que siempre esté recordándole el pasado, no lo ha superado, no tiene perdón, no tiene amor. Entonces, eso es. Entonces usted quiere descubrir que si usted está bien, hay amor en su pareja, entonces recurramos a 1 Corintios 13, 4 al 7. Es el secreto. Porque el hombre le puede poner muchos términos a la palabra amor o muchos significados, ¿no? Pero únicamente solo Dios nos enseña, ¿no? Si no hay nada de eso, entonces usted sí está amando o está recibiendo amor, ¿no? Ya. Como les decía, el amor no busca lo suyo, ¿no? Porque no es egoísta. No piensa en mí, sino que busco, incluso como nos dice en Filipenses 2:3 en adelante, nos dice que debemos de buscar el bien de los demás, ¿no? Nos hace pasar por alto las ofensas de los demás. Tenemos ejemplos, ¿no? En la Biblia mismo. Tenemos el ejemplo de Esteban. Cuando él estaba recibiendo el castigo, ¿no? Ahí lo apedrearon a él, dice. Y vean lo que exclamó ahí. Padre, no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? Cristo, cuando estaba en la cruz, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Son las mismas palabras, ¿no? Que nos enseña de que tenían un amor, una compasión que solo les nacía de parte de Dios para poder exclamar esas palabras, ¿no? Por ese mismo amor, un día seremos justificados. Vamos a ver qué nos dice 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Dice así. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Si nosotros hacemos las cosas con amor, incluso hasta en términos término de los chefs, que dice cuando uno hace la comida con amor, sale exquisita, sabrosa, ¿no es cierto? E incluso cuando va a haber esto, cuando hay en nosotros ese amor, dice que algún día seremos justificados, pero si nosotros no lo hacemos con amor, entonces seremos de alguna manera condenados, ¿no? Ya, tengamos en cuenta eso. Y siempre he mencionado, he escuchado que dicen así las personas, ¿no? Dice, el amor cubrirá multitud de pecados, pero para las personas que quieren obedecer, no para el que anda en rebeldía y dice, no, que si yo tengo amor, entonces Dios me va a perdonar, no importa en la condición en que viva, no me someto al plan de salvación, no, sino que yo debo obedecer a lo que Dios requiere, ¿no? Ahora, ¿venceré el amor para perdonar un adulterio en el matrimonio? Una muy buena pregunta, ¿no? ¿Será que el amor está sobre todo para perdonar un adulterio en el matrimonio? Recordemos de que tenemos que tener en cuenta siempre esto, de que el matrimonio es la primera institución que creó Dios. Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál fue la primera pareja que hubo en la humanidad? Adán y Eva, no sé, todos conocemos eso. Fue la primera institución que Dios hizo sobre la tierra, ¿no? Por lo tanto es sagrada, solemne. Por eso no es de cogerla, por ejemplo, el matrimonio a la ligera, para después estar arrepintiéndose o estar en los juzgados, ¿no? Ya. Teniendo en cuenta eso, de que al ser una primera institución que Dios creó, es sagrada, y por lo tanto, cuando yo vengo y me encuentro con el amor que Dios me demanda, el perdón,
Entonces, cuando hay una infidelidad, ¿hasta cuántas veces estoy dispuesto a perdonar o hago caso en como dice el apóstol Pedro le pregunta a Cristo hasta cuántas veces debo perdonar? Hasta 70 veces 7. ¿Lo debo hacer? A mi modo de pensar, siento que en este caso el hecho de que haya cometido la primera falta, la deslealtad, ya es una falta grave. Primero, porque ofende a la otra persona, un caso de deslealtad. Y lo otro, en este caso sería, ofende a Dios. Por eso, se podría considerar que a la primera puede haber perdón, más a la segunda, yo creo que sería reincidencia, ¿no? Ya no habría una manera de arrepentimiento de esa otra persona, sino sería ya en este caso un juego. Entonces, en este caso no tenemos de tener en cuenta de que Mateo 18, 21 al 22 nos dice que nosotros debemos perdonar 70 veces una infidelidad, porque es algo muy grave ante los ojos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque fue la primera institución que Dios creó y sagrada. Entonces tengamos siempre en cuenta eso, ¿no? Espero que no cause confusión, pero eso debería ser lo más correcto, ¿no? Y si en caso, como muchas parejas ahora mismo, lo quiero dar a entender, que ahora mismo viven ya y en infidelidad. No dices que yo vivo, algún día cambie. Entre que cambie y cambie, pueden haber muchos abusos, maltratos, y todo eso. Incluso puede llegar, ahora mismo se puede ver los casos hasta de la muerte, ¿no? Ya. Pero recordemos de que también Dios nos demanda la otra parte, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ya. Si hay reincidencia en el pecado, entonces eso quiere decir que la otra parte no está dispuesto a arrepentirse, ¿no? Porque esa también es la pregunta, ¿no? Ya. Dice, el deseo de Dios es que el hombre y la mujer no se separen. Ya les decía yo al inicio, las excepciones, ¿no? Tanto por la muerte de su cónyuge o por la víctima de adulterio. No hay más, algo sencillo de entender, ¿no es cierto? Ahora, considera Dios este pecado y le da la salida. Ya, supongamos, Juan tiene a su esposa María, los nombres más comunes, ¿no? Ya. Y Juan, en este caso María, se fue con José, ¿no? Ya, y ahí prácticamente él queda libre de los votos matrimoniales, ¿no? Ya, él tiene la salida, de acuerdo a Mateo 5:32, en este caso Juan puede volverse a casar, siempre y cuando esta persona haya hecho todos los esfuerzos por, en este caso, restaurar su matrimonio. Pero lo que yo quiero aquí enfatizar o recalcar en este caso es de que sí se debe perdonar mientras de la otra parte también haya arrepentimiento. La mejor arma para vencer este mal, recordemos que es atender a los consejos de Dios. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 2:16. Es una exhortación, ¿no? Dice así. Ya. Gracias a los consejos y a la sabiduría de Dios. Serás librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras. Ya. ¿Cuáles son las consecuencias del adulterio? Dice, también el que comete adulterio le falta sensatez. Es una persona que, bueno, se lo podría decir que no piensa. El que tal hace corrompe su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada.
Qué triste, ¿no? Es entender esas palabras. El hombre hace burla del adulterio. E incluso dicen, no, mira, ya lleva 5 matrimonios. Parece que no le duran, ¿no? Pero no lo analiza desde el punto de vista bíblico. Ellos no conocen a Dios, obviamente. Pero el adulterio, cuando usted comete, dice que usted le puede pedir perdón a Dios, puede regresar a la iglesia, puede estar bien con su esposa, pero hay algo que aquí dice, su afrenta nunca será borrada. Siempre lo van a reconocer por el que cometió la falta. Siempre lo van a reconocer, siempre lo van a tildar, ¿no? Como hace el mundo, ¿no? Entonces por eso es de mucho cuidado manejar el matrimonio, ¿no? Siempre va a ser tildada, como les digo, así, ¿no? Tildada o tildado, porque en ambos casos sucede, ¿no? Ya. Y la mejor arma, como les decía, es atender a los consejos de Dios para evitar este mal, ¿no? El adulterio es un acto premeditado o circunstancial. ¿Cómo cometió el adulterio en este caso el rey David? Dice que él se asomaba por la ventana y siempre estaba viendo. Entonces por eso es premeditado y no es una equivocación, como muchos dicen, ay, dice lo cometí pero me equivoqué. O también puede ser circunstancial, ¿por qué? Porque a veces también la otra persona puede aportar. En este caso hay deberes tanto conyugales, físicos y espirituales que se deben de cumplir. Ya la esposa, por ejemplo, ya no lo atiende, no espera con la comida, y de pronto el hombre está frágil por ahí y encuentra a alguien que es más atenta. Entonces, ¿quién en este caso es el culpable? La persona que se ha despreocupado, ¿no? De atender. Ya. Entonces, es por eso les decía, es un acto premeditado o circunstancial. Premeditado porque de alguna manera puede ser que yo lo esté viendo hasta que caigo. Y circunstancial es de acuerdo a las circunstancias que a veces suceden, ¿no? En el entorno del matrimonio. Que ya, entonces vamos avanzando un poquito más. Ya en el punto 4 dice, ¿qué contribuye a mi pareja infiel a dejar el pecado? Ya, eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta. Un arrepentimiento genuino de la persona en pecado. ¿Qué es lo que les dijo Juan el Bautista en Mateo 3:8? A los fariseos que llegaban y querían ellos también congraciarse y venir al reino, ¿no? Dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya, Hechos 2:38 también les dice, arrepentíos y bautícese. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Es un cambio de mente, cambio de conducta. Ahora va por un buen camino, ya ha dejado esa vida que quedó atrás, ¿no? Y ya no regresa al antiguo. Y entonces eso es un arrepentimiento. Todos los que estamos aquí nos hemos arrepentido de alguna manera, teníamos nuestros pecados, cada uno, y ya no hacemos esos pecados. Por ejemplo, si antes vivíamos en vanidades, pecados del mundo, borracheras, mentiras, todo eso, ya no lo practicamos. Hemos dado un cambio, hemos dado un paso. Y eso es lo que, como dice aquí, el cambio también de conducta, ¿no? del hombre. Ya. Entonces, en esa persona que es infiel, tanto él o ella, debe haber un arrepentimiento genuino, que muestre, que manifieste. Es decir, bueno, la pareja, el hombre le da la oportunidad, de pronto, sea un caso circunstancial, que haya caído la pareja, y le dice, bueno, te doy la oportunidad que cambies, que recapacites, es verdad. Pero si esa persona no muestra signos, dice, hay un texto en Mateo que nos dice que por tus frutos lo conoceréis. Si nosotros no demostramos con nuestros actos que hemos cambiado, asimismo como nosotros
para Dios, que debemos demostrar nuestras buenas acciones, entonces no hay arrepentimiento. Y por lo tanto, en este caso, el perdón está lejos, ¿no?, de esa persona. Ahora, la fidelidad a Dios y la buena conducta ayudará al perdido, ¿no? Ya, como siempre hemos estado viendo con nuestro hermano Manuel, nos hablaba sobre si una persona, tanto hombre o mujer, se mantiene fiel a pesar de que hayan esas situaciones, ¿no?, donde hay infidelidad, eso va a ayudar, eso va a ser esa luz, esa va a ser la sal que va a preservar, ¿no? Tanto hay que tener en cuenta de que al hombre perdido se lo gana la mujer por la conducta. Ella ni siquiera tiene que mostrarle, como dice los textos bíblicos, o escribirle ahí en la entrada de la casa, Dios es amor y fuego consumidor, también, o cualquier otro texto que de alguna manera no. Sino que es atraído, ¿por qué? Al cambio, por su conducta, ¿no? La conducta lo gana al esposo. Igual también hay de parte y parte, tanto el hombre y la mujer, ¿no? Como nos dice, hay dos ejemplos. Mateo 5:13, vamos a descubrir qué nos dice este texto. Mateo 5:13. Ya, el texto que... Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si no hay sal, si no vivimos una vida de devoción, de piedad, consagrada a Dios, entonces, ¿cómo puede hacer que yo cambie en este caso si yo tengo mi pareja que es infiel? Entonces primero debo, digamos, preparar mi vida, estar bien para que eso suceda, ¿no? Y también en primera de Pedro 3:1, ¿qué nos dice? La buena conducta de las esposas, ¿no? Es el texto que les decía, ¿no? Que el hombre se lo gana por la conducta de su esposa, ¿no? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Con la conducta usted gana a su esposo, ¿no? Si está mal. También es necesario la oración y la reprensión, siempre que haya la oportunidad, digamos, la oración siempre, ¿no? Pero siempre que haya la oportunidad, también la reprensión. Cambia, muestra, manifiesta. Ya. Dice la oración del justo puede mucho. Si usted hace oración, obviamente Dios le va a escuchar. Si de pronto él o ella sufren de eso, de que su pareja es infiel, entonces si usted ora, Dios lo va a escuchar y va a cambiar su corazón. Que usted no va a saber ni cómo, pero va a suceder, ¿no? Porque Dios es el que se encarga, Dios es el que mueve circunstancias para que todo esto suceda, ¿no es cierto? Ya. Actos que no debo realizar con mi pareja infiel. Descuidar a Dios para agradar a él o ella. Ya. Supongamos, mi pareja infiel me dice, invita, vamos a una fiesta, o no te vayas a la iglesia, mejor vamos al fútbol, y cosas así, ¿no? Entonces, ella está descuidando a Dios para agradar a su pareja. Eso es lo cual no debe hacer. Más bien, poner a Dios en primer lugar para que Dios sea el que trabaje en sus vidas, ¿no? Como dice en Gálatas 1:10, vamos a ver este texto. Dice así: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso va para todo, ¿no? En todo aspecto. Cuando hay situaciones donde están comprometidos Dios, ¿a quién agrada? Supongamos, yo me inscribo en un campeonato de fútbol, ¿no? Y el día domingo tenga que jugar justo a la hora que inicie el culto. Entonces, no es que mis amigos que van a decir, después ya no me van a poner titular, no sé qué. Entonces, yo descuido, ya no voy a la iglesia, pero voy al deporte. Entonces, ¿qué va a pasar? De que yo estoy tratando de agradar a ellos, agradar a los hombres, por lo tanto ya no agrado, en este caso, a Dios. Es descuidar a Dios, ¿no? Ya, desatender las obligaciones de ambos en el hogar.
Recordemos, eso es lo que yo les decía, que el hombre o la mujer necesitan que se haga conciencia en las necesidades físicas y espirituales, ¿no? Bueno, como hombres hemos descuidado, ¿no? Las necesidades a veces del esposo son necesidades, por ejemplo, les decía, en lo conyugal es necesario, también en a veces hay esposos o esposas que necesitan comprar su ropa y a veces los esposos ni saben, ni están por enterados que eso requiere, ¿no? También paseos, que es necesario, que es parte todo integral de eso, ¿no? Y las obligaciones, responsabilidades tanto del hombre, de la mujer, la sujeción que nos habla, de vivir sabiamente. ¿Qué es vivir sabiamente, como nos dice aquí? Es vivir con prudencia. En el caso del matrimonio, tener conciencia de las necesidades físicas y espirituales de la pareja, ser considerado, el buen trato. Es difícil, pero sí lo podemos sobrellevar. Y si todavía no lo hemos hecho, se puede, ¿no? Estamos a tiempo. Podemos mejorar, ¿no? Si tenemos la oportunidad, ¿no? Ya. Y en tanto, asimismo, las esposas nos dice que estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Y cómo es una manera de que la iglesia está sujeta a Cristo? Cristo nos ha dicho, por ejemplo, que nosotros debemos de reunirnos cada primer día de la semana, que debemos de participar de la cena del Señor, de las ofrendas. Y nosotros nos hemos sometido, el sometimiento como lo hizo nuestro Cristo a Dios. Es difícil, pero no es en este caso jerarquía, en este caso del hombre, que la mujer debe estar sujeta, sino en el propósito de que Dios requiera, ¿no? Eso es lo que Dios nos demanda en cuanto a sujetarse. Es una acción de someterse, obedecer, reconociendo la autoridad de Dios, siempre y cuando sea la autoridad de Dios la que prevalezca, ¿no? Porque nosotros no podemos decir, o la esposa puede decir, no, como dice la Biblia que tengo que sujetarme a mi esposo, entonces si él me dice que el domingo no vaya a la iglesia, entonces no voy, como así me dice la Biblia, no, sino que es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Ya. Recordar, dice, cada vez el pecado a su pareja, eso es lo que no debe hacer, para que haya un arrepentimiento de la otra persona. Nos habla el texto de Proverbios, nos habla de la gotera continua. ¿Sí o no que es molesto una gotera continua? Usted cuando duerme en casa, sobre todo cuando son hechas así de zinc, y cae en una lata, en algo, pero usted está ahí descansando tranquilo y está que molesta y molesta, ¿no? Ahí el agua, ¿no? Entonces es bien molestoso, cansón, perdón la expresión, pero es cansado escuchar ese sonido ahí, y asimismo que la mujer le esté recordando cada vez el pecado al hombre, que tú eres así, que tú me fallaste. Eso va a provocar también más rápido que se aleje, ¿no? de él, ¿no? Ya, va a provocar eso, ¿no? Entonces, como nos dice también el perdón que ha habido desde antes, desde los tiempos proféticos, ¿no? También Él no nos ha tomado en cuenta ya los pecados. Por ejemplo, Cristo, Él ya no nos dice que antes nosotros éramos pecadores, ¿no? Sino que Él nos perdonó y ahora nos considera como sus hijos, nos trata como sus hijos, ¿no? Ya, también, actos que no debo realizar con mi pareja infiel. Ser egoísta, no pensar en la otra persona. Ese es uno de los pecados más graves, o se podría decir, que suceden en las parejas. El egoísmo, como si pensar en mí mismo, en mis satisfacciones. Por eso es lo que suceden muchos de los divorcios, en no pensar en el bien de la otra persona. Incluso en los pequeños gestos, usted está ayudando anímicamente en el buen trato, en la forma de llevar sus responsabilidades, tanto él o ella, usted está aportando para que funcione ese matrimonio, ¿no? Pero si yo soy egoísta, solo pienso en mí mismo, es que no, tú me fallaste y ahora, no sé, yo me voy a vengar para sentirme bien, solo satisfago es por un momento mi ego, y lo cual no estoy haciendo bien, ¿no?
Vamos a leer este último texto, Filipenses 2, 3, 4. Filipenses 2, 3, 4. Dice así: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice que el ejemplo más grande que podemos notar en la Biblia es de que Sara, ¿qué le decía a su esposo? Abraham, ¿no? Lo llamaban Señor, con respeto, con consideración, no por jerarquía como les digo. Pero es que cuando hay buen trato, todo va a funcionar bien, ¿no? Y como nos dice aquí, pensando, incluso hasta en el matrimonio, pensamos de pronto que es en la vida diaria, en el matrimonio mismo, podemos notar de que debemos de tratar, dice, a los demás como superiores, ¿no? Ya, no pensando en mí mismo. Eso es lo que nos hace cuando conocemos a Dios, ¿no? Cuando hay esa humildad, ese sometimiento. Ya, como conclusión, cuando conocemos a Dios entendemos que el amor, ¿qué es el amor? Porque Dios es amor. Ahora Él mismo creó la primera institución, que es el matrimonio, y también puso sus reglas. Y hay solamente una excepción para obviar, en este caso, obviar aquí dice, el amor. Ya, obviar el amor, obviamente. Solo hay una excepción para obviar el amor. Y el perdón es el pecado grave de ser desleal a su pareja y a Dios. No sé si en pocas palabras pudieron entender este tema, de que puede haber mucho amor, pero si la otra persona no muestra arrepentimiento, entonces yo estoy haciendo de más mi parte y ya ahí debo tomar en cuenta el texto de Mateo 5:32, de que Dios le da la salida para que ese matrimonio ya, digamos, sea absuelto y quede en manos de Dios. Este es el mensaje que quería compartir con todos ustedes en esta mañana. Espero que lo hayan comprendido. Gracias, ¿no?